tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches. Jesús te ama y te lo anunciamos en After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo y servidor, como cada viernes, Juan Manuel Rodea. Me acompaña también esta noche mi compañero de transmisión, Andrés Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas noches, bendecida noche a todos ustedes. Gracias a todos que nos están acompañando, a las personas que poco a poco se van reuniendo. Si es la primera vez que estás en este espacio de reflexión o bien estás en el proceso de ir comprendiendo lo que es la dinámica, te la explicamos, claro que sí, con mucho gusto en este momento, previo al inicio. Prácticamente el After Office es esa práctica que nosotros tenemos de saliendo de la oficina o de la escuela, esperar a que disminuya el tráfico, a que disminuya el movimiento para poder hacer más ligero el camino a casa. De la misma forma, esta práctica se está cristianizando a través del compartir tal cual lo haríamos tú y yo con algún compañero de la oficina, con nuestros mismos amigos de la escuela, antes de regresar a nuestras casas. Esto a propósito también de la noche de viernes 24 de enero de 2020. Nosotros también, aparte de que tenemos una pregunta que viene siendo parte de un tema central y con la cual hacemos también una serie de preguntas por bloques, similar a lo que sería en una tertulia o en un café filosófico, lo hacemos de una manera más informal y de forma que también puedas estar también tú en contacto con nosotros de una forma más plena, más comprensible. Damos también algo de referencias históricas que tienen relación con lo que es la fecha que tenemos el día de hoy para que podamos también nosotros irlo hilando con el tema a propósito de interpretar lo que son los signos de los tiempos y esto lo hacemos en este caso de este programa de cierre del viernes después de haber trabajado una pregunta toda la semana. Hoy vamos a hacer el recuento en el segundo bloque, donde es donde tenemos, después de que dimos ahorita el encuadre, una, una argumentación. Después tenemos un tercer bloque que viene siendo de, bueno, no de contraargumentación. ¿Cómo lo podríamos definir, Andrés? Eh, pues llamémosle básicamente una segunda reflexión, porque exactamente es que no estás Una con profundización, una ¿verdad? Eso, yo creo que profundización eso fue o más inclusive un discernimiento, ¿sí? claro, Sí, exacto. más allá de es un discernimiento de todo lo que hemos estado compartiendo esta semana. Y es que de hecho estamos partiendo de que el discernimiento es clave y es de hecho un objetivo esperado en la reflexión, ¿no? Sí, si no logras discernir nada, significa que es más, por eso les hacemos a ustedes una atenta invitación a que compartan con nosotros, porque pareciera ser que si nos quedamos en un mero discernimiento callado, pues así como que, pues creo que entendí esto, Claro, pero en ningún momento llegamos a externarlo, y como no llegamos a externarlo, no hay nadie que comparta nuestro punto de vista, no hay nadie que nos diga, oye, sí es cierto, fíjate que no había considerado eso, oye, fíjate que yo encontré una reflexión parecida así. Entonces, sería muy importante que también ustedes desde casa compartan con nosotros. claro, y es que en efecto por eso es que necesitamos también tener sus preguntas y sus respuestas, que es lo que vamos a ir solicitando a lo largo del programa para que podamos ir trabajando sobre eso, porque la reflexión la hacemos todos. Después de estos dos bloques viene un bloque final que viene siendo donde nos llevamos una pregunta a casa de tarea para ya el fin de semana, si bien terminamos el tema, no terminamos la reflexión porque esta es una vida de aprendizaje. Entonces, ya entendido esto bueno, más bien yo he explicado esto, no sabemos si tienes todavía alguna duda, alguna pregunta, alguna respuesta, algo que quieras comentar, te invitamos a compartirlo en el espacio correspondiente, en los comentarios, mientras nos ponemos también todos en la mano de Dios para que esta reflexión sea llevada a cabo cristianamente. Y es entonces que decimos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena guía los los corazones corazones de de tus tus fieles fieles y y enciende enciende en en ellos ellos el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Envía, Envía, Señor, Señor, tu tu Espíritu Espíritu y y todo todo será será creado creado y y se se renovará renovará la la faz faz de de la la tierra. tierra. Amén. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Bien, entonces a propósito del día 24 de enero, ¿qué es lo que nosotros estamos conmemorando? Pues tenemos que a los 29 años es asesinado el emperador Calígula en el año 41. Tenemos también el Concilio de Basilea que suspende al Papa Eugenio IV como prelado de Etiopía para 1438. Algunas que son acontecimientos más bien políticos, como en Londres, que el rey Carlos II de Inglaterra disuelve el Parlamento en 1679 y que de hecho es preludio de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Tenemos también que Carlos VII Alberto es coronado sacro emperador romano para 1742, un día como hoy, pero de 1848 también hay un atentado al Congreso de Caracas en Venezuela. Para Vera Sasulich mata a tiros al gobernador Fyodor Trepov en San Petersburgo en 1878. También en 1905, un decreto del zar Nicolás II nos dice una fuente, digamos, imparcial, que establece pues una dictadura militar. A propósito de Rusia, la Unión Soviética y todo eso, también tenemos que para 1918 un decreto, no, más bien el Concilio de Comisarios del Pueblo introduce el calendario gregoriano, algo bastante curioso, siendo que Rusia es un país que se desarrolla históricamente aislado del resto de Europa. La Conferencia de Países Aliados también establece en París que Alemania debe pagar como indemnización de guerra 226.000 millones de marcos en 42 anualidades. Esto para 1921, después de la Primera Guerra Mundial, conocida en aquel entonces como la Gran Guerra. También San Petersburgo es renombrado como Leningrado en 1924. Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, que a propósito muere también un día como hoy, pero de 1965, concluyen la conferencia de Casablanca en 1943. También los soviéticos reconquistan Cracovia en 1945, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico en 1959. ¿De qué concilio estamos hablando? A ver, permítame. 1959, Perdón, amigo. Vaticano II. Vaticano II, el concilio último y en el cual se está tratando pues lo último de doctrina, dado que incluso es un concilio de tipo pastoral, ¿verdad? Más que otra cosa. Sí, Solamente tiene una constitución dogmática, ¿verdad? sí, de hecho, Ajá. había estado oyendo también que finalmente Vaticano II es un concilio, creo que tan renovador para la iglesia que es importantísimo volver a hablar de él y volver a hablar de él y seguir profundizando porque muchas de las cuestiones que se trata de abordar en el Vaticano II no se han podido como que todavía tratar de todo consolidar, especialmente la iglesia, o en algunos aspectos como que todavía no andamos entendiendo. Por si no tienen que hacer este fin de semana para su lista de pendientes, pues Vaticano Hashtag II. lista de pendientes, Vaticano II. Y de hecho creo que eso es lo que marca precisamente la pauta de que tan frecuentemente se estén realizando sínodos de obispos, ¿verdad? Sí, De entonces para exactamente. acá. Sí, recuerden que no, también no muchas cosas, no es que no hayan quedado claras, sino que básicamente el Vaticano II lo que hace es dar un impulso de renovación a la iglesia. Ah, claro, renovación, no de cambio, no de reestructuración. Habla básicamente de renovar, quitar, cambiar eso o volver a plantearnos eso. Probablemente, efectivamente, no nos está haciendo avanzar aquello que realmente ni siquiera es cristiano. Entonces, pues por eso se hace este sentido de volver a tratar de volvernos a conciliar todos como católicos. Conciliar creo que es un verbo en activo que nos permite comprender el objetivo de los concilios. Cada día aprendemos algo nuevo, creo que es algo que también me estoy llevando en lo personal. Y bueno, en cuanto a más cuestiones que tengan que ver con la fecha de hoy, pues tenemos que también en 1959, o sea, en ese mismo año, Ajá. México tuvo un problema con Guatemala y rompió relaciones diplomáticas. Al parecer, una, un malentendido en el que un buque, no sé si petrolero o de guerra, mexicano es hundido en aguas guatemaltecas y hay como, creo que hasta hubo una pequeña invasión de México a Guatemala.
Digo, a propósito de la misma hermandad que sigue habiendo entre el pueblo mexicano y el resto de los países de Centroamérica, a propósito de todos los demás web espectadores que sabemos que van a ir estando compartiendo. A propósito de dónde nos sintonizas, dónde te encuentras en esta noche, te agradecemos que nos vayas compartiendo el lugar donde vives, qué es lo que esperas de nosotros y sobre todo, pues que esto nos ayude a concientizar un poco más sobre nuestra coyuntura, espacio-tiempo y con esto también de nuestra identidad como cristianos, como latinoamericanos, como hispanohablantes. A propósito de todo esto, tenemos también que en 1967 Lyndon Johnson pide al Congreso la concesión de 12.300 millones de dólares para la guerra de Vietnam. El gobierno de Hugo Chávez no le renueva la licencia al canal RCTV Internacional en 2010 y fallece también James Farentino. ¿Quién es James Farentino? Es el actor que interpretara a Juan Domingo Perón en la película Evita Perón en 1981 y en 1977 en la miniserie Jesús de Nazaret, nada menos que el apóstol Pedro. Actorazo, ¿verdad? Fíjate que estoy tratando de ubicarlo, pero no. Yo creo que también para mis listas pendientes. Un día como hoy, pero de 2010, tengo entendido. Bueno, creo que ese dato sí, sí, ajá, 2010, según Ujú. las anotaciones que tenemos. Pero sí, Jesús de Nazaret, pues es una de las principales referencias que tenemos del cine cristiano, digo, porque es producida por cristianos evangélicos. Aquí el papel protagónico lo tenía Robert Powell, que es después de Caviezel, la persona a quien más se identifica físicamente como intérprete en el papel de Jesús. Entonces James Farentino es quien hace el papel del apóstol Pedro y de hecho bastante cercano el carácter del personaje con la actuación o la interpretación, ya con eso ya más o menos, o Bueno, yo le he dicho a Juan que normalmente yo tengo un problema con todas las series que a veces nada más las ubico, las he visto, pero así como que soy muy malo con los nombres, especialmente los actores, así como, buen momento recordamos. para que repasemos las series clásicas, Sí, amigos. sí, no, en todo caso, no se esperen, bueno, yo les he dicho que no tienen que esperarse Semana Santa, no tienen que esperarse Navidad para poder disfrutar una buena serie, por lo menos cristiana, Claro, y que con un buen, también hay con un- algunos servicios de streaming que no sacan programación que es blasfema. Yo creo que hay sí, sobre muchísima todo de más eso. oferta, exactamente, y ahí podemos encontrar también quizá un acervo de, de producciones que son afines a nuestra fe. Entonces creo que es momento también de ir revisando eso. Y bien, tenemos también, aparte de las efemérides, un santoral. El día 24 de enero también tenemos la celebración de San Francisco de Sales, que es obispo de Ginebra. Naturalmente también es quien inspira en su momento a San Juan Bosco a fundar el carisma de la orden salesiana, de ahí el nombre de salesianos o salesianas de San Francisco de Sales, definitivamente, y que también es patrono del comunicador católico. Entonces, mandamos saludos y una cordial felicitación a Yasmín Martínez, a Alma Alonso, a Rocío Hernández, Antonio de la Rosa, Antonio Beltrán y naturalmente al padre Alfonso Martínez Gallo. Sabemos que gracias a todas estas personas y el equipo de After Office, naturalmente, espacio, esta transmisión. Y queremos mandar también una cordial felicitación. En esta ocasión sí sería más general, dado todos los colaboradores de la página de Católico Defiende tu Fe. Mandamos un saludo a todos y una cordial felicitación en este día del comunicador católico representado bajo el patronato de San Francisco de Sales. Y sin más preámbulo, vamos entonces ahora sí a la pregunta central, la pregunta base, y es el momento que yo creo que todos estábamos esperando, ¿verdad? Para darle ya entrada ahora sí al tema que venimos trabajando el resto de la semana. Y esta pregunta principal, ¿cuándo domina realmente la razón? Contexto de la pregunta es la encíclica Spesalvi
Numeral 23. Salvados en, La esperanza. salvados en la esperanza del Papa Eh, Benedicto Benedicto XVI. XVI. Correcto. Del Papa Benedicto XVI. Salvados en la esperanza. Y las preguntas complementarias, que fueron las que se estuvieron trabajando a lo largo de la semana, serían las siguientes. ¿Qué sucede con la esperanza cuando la razón se ha apartado de Dios? ¿Por qué la esperanza comienza con la oración? A propósito del numeral 32, ¿cómo es posible cambiar la miel por el vinagre? Numeral 33. ¿Cómo es que del ofrecimiento podemos llegar a la esperanza? Numeral 40. ¿Por qué la justicia no es posible sin ofrecimiento de por medio? ¿Y a qué debemos renunciar para poder encontrar la plenitud? Recuerda que si no tuviste oportunidad de algunas preguntas tenerlas escritas textualmente, puedes repasar el video naturalmente cuando ya quede publicado. Rápidamente las vamos a recordar nada más para efectos de que las puedas tener en mente. ¿Qué sucede con la esperanza cuando la razón se aparta de Dios? ¿Por qué la esperanza comienza con la oración? ¿Cómo es posible cambiar la miel por el vinagre? ¿Cómo es que del ofrecimiento podemos llegar a la esperanza? ¿Por qué la justicia no es posible sin ofrecimiento de por medio? ¿Y a qué debemos renunciar para poder encontrar la plenitud? Recordamos los numerales de la encíclica que venimos utilizando son el 23, el 32, el 33 y el 40. La pregunta base fue, ¿cuándo domina realmente la razón? Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Vamos a pasar a un primer descanso para poder tener este bloque introductorio. Adelante. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues bien, mandamos algunos saludos. Veamos, tenemos saludos el día de hoy para Gloria Vera, que es una fan destacada. Muchísimas gracias, Gloria, por estarnos acompañando. Te decimos también a ustedes buenas noches. Tenemos para también a Altagracia y a toda su familia, para José Alfredo Meléndez, hermanos, saludos hasta Nueva Jersey, perdón, Nueva New Jersey. Jersey, yeah. Bendiciones hasta allá también para ustedes. A Lucas Méndez, que también es un fan destacado. Muchas gracias, Lucas, por estarnos acompañando. Bendiciones también para ti. Para Juan Fuentes Molina, fan destacado. También esperemos que tengan un bonito día por allá. Una excelente noche para todos los que están acompañándonos. Te recordamos que Jesús te ama y te lo anunciamos aquí en Nueva Alianza Radio y para Católico Defiende tu Fe a través de este espacio de reflexión. Y no sé si tengas algunas preguntas ya seleccionadas para dar como esta partida hacia el cierre del tema, Andrés. Es que más allá de preguntas Ajá. seleccionadas, he estado toda la semana con insomnio. No, no sé, con insomnio no. Con insomnio Okay. no. De hecho, más bien es al contrario. Desde el lunes que estuve escuchándolos y que escuché las preguntas, una que sobremanera llamó mi atención. No sé ustedes, sino por lo menos compártanos cuál es la pregunta que más les llamó la atención. Insistimos, esto es un espacio para todos nosotros, entonces queremos también escucharlos, queremos sobre todo leerlos. Por lo menos díganos, pues sabes qué, no, a lo mejor no tienen respuestas, pero díganme, ¿sabes qué? Tengo mucha inquietud con esta pregunta. No sé ni por qué, pero díganos al menos qué pregunta les ha inquietado toda esta semana. Yo más bien no fue una inquietud, fue una reflexión directa por la pregunta, ¿por qué la esperanza comienza con la oración? ¿Por qué la esperanza comienza con la oración, verdad? Sí, recordé de manera muy específica yo creo que un viejo meme de una convención de científicos.
Ándale. Sí, sí, es que ya lo ubicaron, estarán riendo igual ustedes, ¿no? No, pues es que hay muchos, muchos. Sí, entonces Ah, van a una convención de científicos, de repente el piloto les avisa, estimados ah, pasajeros, el avión está por acuatizar, no dice más y de repente pareciera ser que todos se voltean y hay varias imágenes de ahí de yo soy ateo, Dios ha muerto y de repente los encuentras rezando plenamente. Entonces, de manera inmediata vino a mi mente este pequeño recuerdo, ¿no? De efectivamente, si la oración es el primer, creo yo que es la oración, es el primer contacto que tenemos básicamente con Dios y es ahí donde encontramos el origen de cualquier esperanza. Eh, Juan creo que les ha compartido a todos ustedes que yo tengo una hija pequeña y yo creo que es ahí no donde menos cómodos. sí, pero bueno, es que Bueno, sí. la única que hasta el momento ya sabe orar es Sofía. Sofi. Entonces, Saludos, Sofi. sí, saludos, Sofía, porque luego te enojas, porque no te mandamos saludos. Ok. Este, y, y entramos en algún momento en este proceso, ¿no? De empezar a ver las problemáticas de las pesadillas, de estar discutiendo que los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pareció muy interesante que mi esposa, finalmente las primeras soluciones que dices, ¿no? ¿Tienes miedo? Invoca a Dios. Ujú. Rezar a tu ángel de la guarda, rezar el Padre Nuestro, rezar la Ave María, y Sofía de repente, cuando nace de ella, sin querer ya solita de, voy a rezar el Padre Nuestro, sí, reza el Padre Nuestro, voy a rezar mi ángel de la guarda, reza mi ángel de la guarda. O de repente hay pequeñas oraciones para dormir, que pareciera ser que son unos efectos sencillos y que creo que en algún momento lo llegué a platicar con ustedes hablando de hace 3 semanas, para su lista de pendientes, hemos visto su estrella, en cómo muchas otras religiones también tienen una especie de proceso para ayudarlos sin querer, digamos, a tratar de conectarse con Dios, conectarse con lo divino, conectarse con el nirvana, conectarse con aquello en lo que crean, porque también vino a mi mente, creo que en esta semana, o estuve por ahí reflexionando con algunas otras imágenes que le vi a alguien que decía, la mejor religión es portarse bien. Y tú dices, pues, Mm, no, porque pero no estaría esto llevándonos como a la confusión y al sincretismo, porque pudiera haber alguna persona que dijera, no, es que el nirvana y el cielo cristiano son lo mismo, no. cuando sabemos que definitivamente hay cosas muy diferentes en cuanto a que yo creo que todos los símbolos que pudiéramos encontrar en otras religiones, al presentar similitudes, Sí. de alguna forma vienen siendo un preámbulo de lo que representa todo lo relativo al Dios verdadero, Ujú. tal cual se vio en el Areópago, ¿no? Exactamente, es parte de las discusiones que creo que Ajá, alguna vez tuvimos, me parece precisamente, creo que conectadas con la primera pregunta, que cuándo ajá. domina realmente la razón, que la conectamos, por si ustedes es la primera vez que nos sintonizan o tienen pocos días sintonizándonos, perdón, pues habrá que regresar algunas ediciones atrás que estábamos terminando de reflexionar la Fides et Ratio, en donde comentábamos de manera muy específica ese encuentro que tuvo, perdón, Pablo con algunos sabios de aquel tiempo. Entonces, por eso tampoco se nos vayan a perder espérense, ya me perdí, ¿no? Ahí ha sido una reflexión que hemos estado guiándonos, al menos con estas dos encíclicas por el momento. Repito, Fides Ratio y en este momento Spe Salvi. No necesariamente, vuelvo a comentarte, me parece muy interesante el sentido que comenta el libro. Hemos visto su estrella, en donde habla de que hay ciertos paralelismos que ayudan a la persona a encontrarse con Dios. La oración, de manera muy específica con nosotros, consideramos que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Y hay otro tipo de, llamémosle también oraciones, que ayudan en cierta manera a que otras religiones insisto, no que se conecte con Dios, porque hay religiones que no creen en Dios. Hay religiones que creen en otra cosa. Ándale, porque por ejemplo, ya que mencionabas el nirvana es un concepto del budismo y el budismo no es una religión teísta, ¿verdad? No, el nirvana tiene que ver más con un estado, pero Ujú. ahorita no estamos discutiendo cuestiones de religión, estamos tratando de entender por qué la oración es la primera esperanzadora. Y yo insisto, yo creo que todos, 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 todos tuvimos
un primer contacto con Dios una vez que empezamos a orar. Porque una vez que lo nombras, básicamente es para ti. Y que de alguna manera la esperanza viene siendo el objetivo de la oración, ¿no? Porque sabemos que la oración es un acto de fe. ¿Correcto? Entonces pudiera tender un poco más hacia la fe ya desarrollada, a que, bueno, ok, tengo que entender que debo de purificar mis intenciones, como os he hecho reflexión anteriormente, para poder tener una oración sana, una oración que me va a llevar a descubrir a Dios de una forma plena y sin confusión de mi parte. Ujú. Tan es así que, pues lo encontramos, de hecho, en la carta a los romanos, ¿no? Que nosotros podemos, bueno, si es que no me estoy equivocando en la cita bíblica, no la tengo realmente en la memoria como tal, pero tengo el mensaje sí, presente, el hecho de que nos dice que es el Espíritu el que nos enseña a pedir como conviene, porque ya sabemos que Dios es el punto de partida de la fe, pero también hablamos de que la esperanza viene siendo el punto de llegada, ¿no? Sí, Y que entonces la esperanza viene siendo, fíjate que, ya me acaba de salir una duda, a que ver. yo creo que se va a transformar en pregunta Qué entonces. caray. Bueno, ¿De échala. la plenitud pasamos a la esperanza o de la esperanza a la plenitud? ¿Cuál sería el planteamiento correcto de esa cuestión? Si mal no recuerdo, en la semana había otra web espectadora que ya nos había Ajá. planteado esa pregunta. Le mandamos saludos. Eh, ¿Y por qué tengo la duda ahorita todavía? Y es Porque genuina, ¿eh? No es inventada. es que finalmente es Ok. una duda que a todos nos Ajá. surge, ¿no? Ella preguntaba de manera muy específica, ¿no? ¿Y qué pasará el día que lleguemos con Dios? O sea, ¿qué va a pasar con nuestra esperanza? Yo lo único que le decía, bueno, es que esa esperanza, no creo que desaparezca, porque la esperanza no puede desaparecer, porque es algo inerte de nuestra fe y es algo inerte de nuestro ser. Pero esa esperanza Ajá. definitivamente tendría que transformarse. ¿Sabes yo por dónde veo que iba la pregunta o el comentario? Ahorita que ya también estoy un poco recordándolo. Hace ya algunos años que vino Leopoldo Fierro, a quien mandamos también un cordial saludo. Si algún día el licenciado Leopoldo se llega a encontrar con nuestro programa, Lo que yo invitamos creo que a lo también. mejor, bueno, también si logramos convencerlo de que venga a San Luis Potosí, también sería un honor tenerlo por aquí en el programa. Pero sí, Leopoldo Fierro en su conferencia hablaba ya sobre cuestiones teológicas y mencionaba el hecho de que una vez acabada ya la plenitud de los tiempos, no entendida en la consumación en la cruz, sino ya cuando se tiene escatológicamente todo cumplido y ya viene la parucia y vienen el juicio y la retribución, lo que son las postrimerías, Ujú. es decir, salvados y condenados, sabemos que ya no hay fe porque ya no necesitas creer lo que ya estás viviendo, ya una vez en la gloria. Ya tampoco hay esperanza, no en el sentido de que se acabe todo, sino de que ya estás en el destino. Y sin embargo, tenemos pues a quien es el amor en sí, que es Dios. Y de hecho creo que eso apuntaba en cuanto a su explicación de las virtudes teologales, que por eso es la caridad la que permanece. A propósito de Primera de Corintios 13, Ujú. a propósito de que es más fácil memorizarla tal cual el versículo que corona la perícopa, que es el último, el 13. O sea, no hay pierde. Sí, 13:13. 13. Primera de Corintios 13:13, que es la fe, la esperanza, pero sobre todo el amor, que ese es hasta el último. Y que no por ello dejamos ni la fe ni la esperanza, porque son vehículo y son también proyección. Entonces esto nos va a ayudar a entender que podemos desarrollar esa plenitud, ese sentido de plenitud a través de una fe madura y una esperanza madura. Creo que en esto vamos a poder profundizar Ujú. en algunas otras semanas, cuando se retome el elemento de la fe y de la esperanza respectivamente. No queremos de una vez adelantarles todo para que tengan pues esa inquietud de seguir con nosotros en esas respectivas semanas, pero realmente también creo que es al ser dinámica la esperanza, como bien habíamos dicho,
al haber alcanzado cierto grado de plenitud, esa plenitud también nos mantendría pues con una fe depurada, madurada, a través de esta razón que habíamos comentado y que manifiesta también el Papa en la encíclica, en este numeral, y que nos ayuda a mantener también una esperanza porque sabemos, bueno, ok, ya tenemos cubierta alguna expectativa en nuestro proyecto de vida, en algún grado de santidad a propósito de Gaudete et Exsultate, que lo llegó a mencionar también Rocío en su programa Agua Viva, que también pasa por Nueva Alianza Radio, pero me quedo yo principalmente también con eso, ¿verdad? De que es una... La plenitud no es limitada, no llega a un punto donde ahí se estanca, al contrario, básicamente la plenitud viene siendo un reflejo de que esas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, sean una preludio, imagen, reflejo, chispazo, no sabría cómo definirlo, pero vienen siendo adelantos del reino, pero sobre todo específicamente del centro del reino que viene siendo Dios mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo finalmente de todo lo que tú dices, yo creo que le da sobre todo al clavo este sentido de dinámica. Vuelvo a la cuestión. ¿Quieres encontrarte con Dios? Tú tienes que ir también al encuentro, tú tienes que hablarle. Por eso, en cierta manera, creo que lo comentamos, creo, desde algunos de los primeros programas. Nosotros tenemos una fe personal y personificante porque tenemos a un Dios vivo. En ese sentido, por eso la oración tiene que ser el primer motor de nuestra esperanza. Y precisamente estaba también recordando una breve reflexión que compartió, no recuerdo si Ari o esta Anita o alguien más. Básicamente decía algo así. Había una vez un campesino que quería orar al Señor y le gustaba mucho orar, pero siempre procuraba llevar libros de oraciones. Un buen día, el hombre lamentablemente olvidó su libro de oraciones y dijo, ahora, ¿cómo le haré para platicar con el Señor? Bueno, Señor, tú sabes que soy hombre de pocas letras y soy hombre de pocas palabras, pero se me ocurre hacer esto. Diré el abecedario unas 50 veces y tú elige las palabras que consideres concretas. A lo que Dios alguna vez en el cielo le dijo a alguno de sus ángeles o a alguno de sus acompañantes, ¿ves? Son ese tipo de oraciones sinceras las que también a mí me agradan. Y creo que la oración y cualquier otra cuestión de vida, ¿verdad? A propósito de la pedagogía divina, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que estaba buscando la encíclica, que híjole, pero ¿dónde la dejé? Le pregunté a varias personas hasta que di con ella. Todo con un propósito, ¿verdad? Así pasa a veces. Entonces, vuelvo a la cuestión. O sea, la referencia de la pedagogía divina para Carmelita, que nos ayuda con los miércoles con la cápsula semanal. Le mandamos también un saludo hasta la Ciudad de México. Así que bueno, entonces no desaprovechen los días que tengan para orar, y de manera muy específica me gustaría compartir con ustedes un versículo, el Salmo 4, versículo 9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú, solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso me quedé, yo creo que por eso me quedé más que tranquilo, yo insisto, no inquieto, sino tranquilo, decir, bueno, ¿por qué la oración? Pues porque la oración es la que me da ese contacto con Dios, es la que me permite estar con Dios, es la que me permite, en cierta manera, estar más vivamente con Dios y en cierta forma, tranquilo, porque hemos de recordar que una vez que conocemos a Dios, el principal temor es perder su amistad. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, ¿alguna pregunta, alguna respuesta? Vamos a pasar, ¿qué les parece? Al siguiente descanso para tener este otro bloque de reflexión y poder ir conduciendo hacia ya el punto culminante de lo que es esta sesión, ¿vale? Bueno.
¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna respuesta? Bueno, ya no hay más saludos, que requieran algo más de Tenemos un saludo más, tenemos un saludo para Héctor Daniel y para Tere Orepesa, Oropesa. Oropesa. Así que saludos para todos ustedes. Asimismo, también saludamos a Esperanza Arévalos Escanio y Oh. a Tere Orepesa ya. Tu nombre, Esperanza, que nos está llevando a la reflexión. Sí, exactamente, Pero Esperanza, fíjense que sobre saludos. todo esa efeméride de James Farentino a mí me hacía pensar y reflexionar en lo siguiente a propósito del significado de nuestro nombre y el ejercicio de alguna virtud. En el caso de Esperanza, pues queremos honrarte y bendecirte por eso que representa tu nombre y tu misión de vida, cómo repercute en ello. Creo que es momento también de preguntarnos cómo vamos a interpretar nuestro papel, pues a la luz del Evangelio, ¿no? Porque aquí tenemos un actor que en una producción personifica a un dictador, a un gobernante que inicia una época que para Argentina no fue precisamente la mejor. Se puede decir que la temporada del peronismo y en sí esa, digo, sin sesgar también ideológicamente esta cuestión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la doctrina social a nosotros permite, sin clavarnos en alguna orientación ideológica, saber qué es lo que debe procurar la política para la persona, porque sobre todo lo que estamos buscando es que sea el reino. Entonces, tenemos una época y una corriente autoritaria dentro de lo que es el peronismo a propósito de esta persona a quien estuvo interpretando en esa película, y tenemos también que está actuando en la serie de Jesús de Nazaret, nada menos que como el discípulo a quien le es revelado primero y que le es delegada esa misión de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, el que tiene la encomienda de la sucesión apostólica, quien es el primero como tal, y a nosotros se nos presenta también esa alternativa. Yo puedo encarnar a un protagonista propio, a una persona que es contraria a los planes de Dios, o puedo interpretar a un apóstol. ¿Cuál es mi papel en este mundo? ¿Cuál es mi papel en mi vida? ¿Cuál es mi papel en la familia, en el trabajo, en la escuela? ¿Y qué tanto me está acercando hacia esta vivencia del reino? ¿Qué tanto me está permitiendo a mí ser esperanza y una esperanza plena? Y una razón también que está realmente conduciéndome a eso, a propósito de la pregunta base. ¿Cuándo domina realmente la razón? Que era la que habíamos planteado en el principio con el numeral 23 de Spesalvi. Y de hecho, esto me lleva también a recordar un poco, dado que también nos tocó repasar ese libro, hemos visto su estrella, y que menciona algunos puntos en común que tiene, bueno, y es que de hecho, más que los puntos en común, cómo es Jesús visto en las otras religiones, y hay bastantes referencias de los budistas hacia la persona de Jesús, que para ellos hay eh, se le ve con un grado de iluminación y que de alguna forma viene siendo lo que para nosotros puede ser puerta de entrada en el momento de evangelizar, en el momento de compartir y poder atraer personas hacia la fe teniendo este antecedente. También llegó a haber un café filosófico donde se trató de las cuestiones filosóficas del budismo y que se hizo un comparativo con lo que hay de similitudes con esta parte también que tiene que ver con la esperanza cristiana y todo lo demás, sobre todo lo que es el sentido del sufrimiento y del dolor, que ven, no son prácticamente lo mismo, ¿no? Creo que ya se Exactamente, había sí, hecho ya también lo una habíamos separación. comentado de manera muy breve déjenme ver si me acuerdo, ¿cómo se llama Ajá. la Salvifici encíclica? Doloris, ¿verdad? Salvifici, sí, correcto, Ajá. Salvifici Doloris también, por eso les digo, si se han perdido, pues regresen, ahí hemos hecho reflexiones, y si no hemos hecho análisis, hemos partido
de esas encíclicas para hacer la reflexión. Y tenemos ya la playlist en YouTube. Ah, En ok, el canal de perfecto. Católico Defiende tu Muy Fe. bien. Entonces, ahí van a poder encontrar el programa de su preferencia o el que necesiten para poder hacer algún repaso. Y de hecho, teniendo ese entendido de que el deseo viene siendo una parte que nos lleva al sufrimiento, al dolor, que es según esto parte de la filosofía del budismo, de alguna forma el cristianismo nos ayuda a verlo de una forma más sublime, de una forma más pura. Y habíamos estado viendo que el ofrecimiento viene siendo una parte importante de la maduración de esa esperanza y lo menciona la Salvifici Doloris, lo menciona también Spesalvi, y nos lleva de hecho a preguntarnos cómo hablar de esperanza y razón hacia un sentido de plenitud mediante el ofrecimiento y cómo ayuda la oración a cultivar la esperanza para poder sublimar el ofrecimiento. ¿Qué pudiéramos decir, amigo? Fíjate que desde que dijiste nombre, me clavé con un tema Ok. que vamos a tratar de ligarlo de manera más inmediata porque ya casi se nos acaba el programa, lamentablemente, más no la reflexión. Este, eh, tú hablabas mucho del nombre y cómo los nombres básicamente son dados para bendecir a Dios, inclusive prácticamente por sus saludos a nuestra amiga Esperanza. Son nombres que hablan específicamente de cualidades humanas, de cualidades cristianas, o en algunos casos hablan de santos. Normalmente hablan de santos y en algunos casos muchos nombres tienen que ver con bendecir a Dios. Y creo yo que es ahí donde vamos a poder ligar saludo de manera muy especial a todos los padres que están esperando o que en estos días van a enterarse, por ejemplo, que van a ser padres, para que vayan de una vez reflexionando sobre el nombre de sus hijos. Porque creo yo que inclusive ahí es donde tenemos nuestra primera esperanza, no como padres, sino nuestra primera esperanza para con los hijos, en el sentido de nombrarlos, porque no los nombramos nomás por nombrarlos. En algunos casos de que, pues es que todos en mi familia se llaman así y así va la tradición. Pero normalmente tiene que ver con el sentido también de la esperanza y es esa esperanza de que continúe con la genealogía, que continúe con la familia, que continúe con el apellido. Y en algunos casos llegué a leer en varios artículos que, por ejemplo, si no tiene nombre, sería oportuno darle una ojeadita a esta lista para que tu bebé tenga virtudes, tenga fuerza, tenga fortaleza. Y eso significan algunos nombres, ¿no? Insisto, el hecho de nombrar a un hijo tiene que ver también con una esperanza de que le vaya bien, o una esperanza de bendecir a este niño. Es ahí donde, por eso sería bueno hacer un llamado, sobre todo a los padres, en que precisamente que si vamos a escoger un nombre sea lo más cristiano posible, porque ahí también estamos haciendo un ofrecimiento. Ojo, y parece chiste, pero sí tiene algo de cierto, porque es una anécdota que no diré de dónde la obtuve, pero en unas pláticas prebautismales sí llegó a ver, creo que las estaba dando un sacerdote y dice, es que hay que escogerles a nuestros hijos nombres bíblicos. Entonces no faltó el ocurrente que dijo, bueno, pues también Barrabás es nombre bíblico. Oye, caray. O Judas, sí, güey. Pero más que centrarnos en los personajes, a propósito de que decíamos de Juan Domingo Perón o digo, puede parecer polémico si ya nos vamos a nombres Sí, más recientes. A propósito también de la Segunda Guerra Mundial, que también estuvo por aquí, que sí, Adolfo, sí, bueno, tienes el nombre de Adolfo, ok, no te asustes, no te preocupes, también hubo Adolfos en el resto de la historia, te aseguro que si lo buscamos, que llevaron a cabo una buena misión y creo que aquí es donde vale la pena darnos cuenta de que misión y esperanza están vinculadas, ¿no? Y que eso puede ser el sentido del ofrecimiento de aquello que tú y yo estamos llamados a ofrecer, ¿no? sí, imagínate enterarte que tu nombre fue escogido porque también querías ofrecerles hijo a Dios. Sí, entonces no nada más es una esperanza que le vaya bien, sino es una esperanza de que tengamos otro buen cristiano. Exactamente. Aquí, queridos amigos o espectadores, ¿alguna pregunta, alguna respuesta? Pues vamos a pasar a una última pausa para poder tener entonces la conclusión de esta sesión, ¿vale?
Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Y bien, creo que ya estaban esas preguntas algo más aterrizadas, ¿verdad? Sí, ya. No sé si quede por ahí todavía duda. Bueno, y que de hecho muchas nos las vamos a llevar para trabajar y ya no sé si haya por aquí algunos comentarios finales. Eh, Más que comentarios, yo creo que volveríamos a la, a la recomendación inicial. No dejen su oración. Yo es lo único que creo que podríamos decirles el día de hoy. No dejen su oración porque es nuestro único garante de que esa esperanza va a seguir creciendo. Ok, creo que lo puedo ya sintetizar en una pregunta final. Y sería, ¿cómo podemos dirigir nuestra oración hacia una cristiana misión? Y bien, esta misma pregunta, que es más que improvisada, espontánea, que sea la que nos ayude a, repasando el video, repasando pues esta parte, podamos llevárnosla para trabajar interiormente, ¿vale? Entonces queremos recordarles que tenemos, bueno, esperamos que las personas de círculo cercano que estén en el seminario, pues les recordamos que el miércoles 28 tenemos la Academia de Santo Tomás de Aquino y algunos detalles respectivos, pues se pueden tratar de forma personal. Entonces, con esta pregunta estamos despidiéndonos y recordarte que tenemos también nuestras redes donde puedes tener contacto con nosotros. Puedes seguirnos en Twitter en N Alianza Radio y @católico tú. También en Instagram nos encuentras como Católico Defiende tu Fe, todo seguido, o Nueva Alianza Radio, todo seguido. También nos vas a encontrar en la página de Nueva Alianza Radio en Facebook. Vas a poder encontrar la playlist que comentábamos en YouTube junto con los videos de los programas pasados en el canal de Católico Defiende tu Fe y estamos en proyecto de que también haya canal de YouTube de Nueva Alianza Radio. ¿Desde dónde Jesús te ama? Y te lo anunciamos. Ok, muchas gracias, bendecido fin de semana y te esperamos el lunes a las 8 de la noche, tipo del centro de México, con nuestro respectivo programa de apertura. Muchas gracias y que descanses. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.